Fijaros que las operaciones típicas con números las podéis llevar a cabo en el mundo de la programación. Por ejemplo, aquí he hecho número de manzanas igual a 6, pero podríamos hacer, yo qué sé, número de manzanas igual a número de manzanas más 1. Y lo único que estoy haciendo es modificar el valor de número de manzanas, que antes era 5, con el valor que tenía ahora mismo, 5, sumándole una unidad, sumándole 2, multiplicando por 2, o incluso multiplicar por 2 delante, 2 por número de manzanas, ¿vale? Yo qué sé, multiplicar por 2 y restarle 1. Las operaciones típicas de la aritmética se pueden llevar a cabo con relativa facilidad en el mundo de la programación. Ahora bien, así como las más sencillas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, son fáciles de entender, justamente la división requiere de un pequeño matiz. ¿Y por qué? Pues fijaros, yo qué sé, el número de manzanas es, mira, un buen ejemplo, 5, ¿vale? Voy a hacer lo siguiente, voy a imprimir por consola justo al arrancar debug.log. Voy a partirnos, mira, somos dos hermanos, ¿no? Y nos vamos a partir las manzanas para que cada uno nos quedemos con la mitad de ellas. Número de manzanas dividido 2. ¿Qué creéis que va a salir por consola? Misterio, misterio. Vamos a limpiar aquí la consola, le damos al play. Uy, tengo un pequeño error. Ah, sí, cierto. Cuando os he declarado el float, ¿vale? Es importante después del número, que me lo he dejado, ¿vale? Ponerle la letra F para indicarle que es float. ¿Por qué? Pues mira, dicho sea de paso, porque si no existe otro tipo de datos llamado double, números con más decimales. De hecho, tiene el doble de decimales, por eso se llama double, ¿vale? Que sirve pues para guardar decimales con muchísima, muchísima más precisión. Por ejemplo, el número pi. 3,14,15,92,65, etcétera. ¿Vale? Entonces, si necesitáis muchísima, muchísima, muchísima precisión, usaríamos un double. Si no, usaremos un float. Para distinguirlo, al hacer la asignación, es importante que os acordéis de poner la letra F al final, ¿vale? Culpa mía que me lo he dejado en la clase anterior. Por esto creo que no me dejaba compilar. A ver. Ahora sí, fijaros, ya se me ha entrado en modo de ejecución, ya se me pone de este colorcito. Y a ver qué me pone aquí al dividir. Me pone 2. ¿Estáis de acuerdo que 5 entre 2 no da 2? Da 2,5. Lo que pasa que hay un resto, ¿vale? Hay un resto que significa, bueno, te quieres repartir 5 manzanas entre dos hermanos, no pasa nada, cada uno de vosotros os tocan 2, pero me sobran. ¿Puedo detectar ese resto, esa sobra? Sí, la respuesta es que sí, con otro operador, que es el debug.log, número de manzanas, pero en lugar de dividirlas pongo un porcentaje, y esta operación se llama el módulo, el resto de la división, ¿vale? Y para que lo entendáis, voy a poner aquí debug.log. Al repartir las manzanas nos tocan a cada uno lo que vaya a seguir por consola, y debug.log, y nos sobran, entonces así nos va a poner como una pequeña frase, ¿no? Vamos a venir aquí, dejamos de compilar, limpiamos la consola, ya lo sabéis, le damos al play, y ahí está. Fijaros, al repartir las manzanas nos tocan a cada uno 2 y nos sobran 1. Vais a permitir que cambie este color verde porque es un poco complicado leer. Como que es un poco complicado leer, a ver uno que sea un poco menos difícil, un poco más clarito tal vez. Y yo creo que así ya va bien. A ver. Perfecto. Entonces, fijaros, ahora no solo nos da cuánto nos toca repartir, sino también cuánta nos sobran, ¿vale? Repartimos 5 manzanas entre 2, nos tocan 2 a cada uno y nos sobra otra más. Perfecto. Por ejemplo, si en lugar de ser 2 hermanos somos 3 hermanos, ¿cuántas manzanas nos tocan a cada una y cuántos nos sobran? Ahí está. A ver, fijaros. Al repartir las manzanas nos tocan a cada uno una y nos sobran 2, en efecto, porque si dividimos 5 entre 3, cabe a 1 y, como cabe a 1, me sobran 2. Esto que os puede parecer una tontería, esto de la división entera y el resto, se va a convertir muy importante. La aritmética modular, los módulos, es una de las formas más divertidas de trabajar. Por ejemplo, imaginamos que tenemos un número entero, que lo voy a declarar aquí
dentro, int número, igual a 7. Sí, a 7. Y quiero saber si este número es par o es impar. ¿Cómo lo haríais? ¿Fácil? ¿Difícil? Si yo miro el resto de la división, si el resto da 0, entonces el número es par. Y si el resto no da 0, no es par. Entonces, fijaros, 7 lo divido entre 2, como que queda resto, no da un número entero, entonces no es par. En cambio, 6 sí que es par, porque 6 da un número entero. Entonces, para saber si un número es par o no es par, lo que se podría hacer es con un if, ni más ni menos. Si el resto del número módulo 2 es igual a 0, si el resto da 0, fijaros que la comparación, que creo que no os lo he dicho antes, os he enseñado el mayor y el menor, pero no os he enseñado el igual. Es con dos iguales, ¿vale? Un igual es para asignar, dos iguales es para comparar, ¿vale? Si el resto de la división entre 2 da 0, entonces el número es par, ¿vale? Debug.log, el número es par. Perfecto. Y si no, else, pues básicamente debug.log, si no es par va a ser, venga, va, que lo sabéis, el número es impar, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a ver qué frase nos sale esta vez por consola. Voy a limpiar de nuevo la consola y voy a decir a lavar la consola, anda que, qué bestia soy. Ahí está. En las manzanas tal, el número es impar, evidentemente, 7 es impar. 7 es un número impar. Y en cambio, si yo pongo 16, 16 es un número par o impar. Vamos a comprobarlo. Limpiamos de nuevo la consola. Arrancamos de nuevo. Pues fijaros que esta vez es un número par, ¿vale? Porque 16 es un número par. Entonces, fijaros, esto de la aritmética modular, no me he entretenido mucho con sumas, restas, multiplicaciones, esto lo sabéis, no es muy difícil, pero fijaros que a la hora de dividir tenemos dos formas de dividir. Dividir y que nos dé el cociente y dividir y que nos dé el resto. Y ya para acabar, voy a abrir un pequeño sketch. ¿Os acordáis de cuando ibais a clase y hacíais las divisiones típicas? Pues yo qué sé, hemos hecho ahora mismo 16, ¿no? 16 dividido 2, para saber si era par o impar, ¿no? Y os acordáis que para dividir usabais el famoso algoritmo de la cajita, ¿no? Que era una cosa así. Quien más, quien menos ha dividido de esta forma, ¿eh? Con los cuadernillos de trabajo y demás. Vale, bien. Cuando hacíamos la división, pues básicamente el cociente lo poníamos aquí abajo, en mi caso 16 dividido 2 da 8, y el resto lo poníamos debajo del 16. ¿Vale? Perfecto. Y luego hacíamos aquí un circulito muy mono para cerrar, pero que no os voy a hacer. ¿Vale? Entonces, fijaros que con lo que os acabo de explicar hoy, cuando hacemos la división de un número entre otro, cuando usamos la barra de dividir, esta de aquí, la barra de dividir me da el cociente, que es el numerito que va aquí debajo de la caja de dividir. Mientras que cuando utilizo el porcentaje, el módulo, la operación de módulo, lo que me da es ni más ni menos que lo que va debajo del 16, que es el resto entero de la división. Así que, bueno, ya sabéis un poquito más de aritmética, ya sabéis un poquito más de números y lo podremos utilizar para hacer nuestro videojuego.